Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer nuestro producto integrador de aprendizaje. Nuestro equipo está formado por Mariana Lisset Liñán Camacho, Ana Jimena Telles Albarrán, Ever García Balandrán y su servidora Magali Elizabeth Escareño Herrera. Nuestro PIA se titula ¿Qué factores afectan el precio final de una Photocars? Y bueno, para empezar, les voy a hacer un pequeño resumen de nuestro PIA. Y bueno, es que en la actualidad el K-pop en México ha tomado un papel muy importante en el entretenimiento y por ende en el comercio. Y bueno, en base a información que fue compartida por Spotify, México es el quinto país del mundo que más escucha K-pop. Y bueno, debido a esto es importante mencionar que las photocards son un elemento creativo de los álbumes del K-pop, las cuales son un pequeño cartón con la foto del grupo o inclusive de un solo integrante de este. Y bueno, debido a su alta demanda en el mercado, realizamos un estudio de costos en pesos mexicanos en 6 diferentes grupos de compraventa en Facebook. Como introducción, pues es importante ponernos en contexto y bueno, todo esto se debe a un fenómeno que es la ola coreana, que en sí pues es un término que describe el impacto que estaba causando la industria coreana del entretenimiento en China. Un dato interesante es que la doctora Nayeli López Rocha, que es investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, explica que Corea del Sur se enfrentó a una crisis económica muy fuerte a finales de los 90, lo cual los obligó a abrir sus puertas comerciales al resto del mundo. Con esto, Corea del Sur ha logrado posicionarse en la mente de las personas de distintos países, despertando un mayor interés en el turismo, en su idioma, en su gastronomía, en costumbres, entre otras cosas. Y debido a esto, se ha generado un atractivo en el género musical que ha logrado expandirse y venderse exitosamente en todo el globo. Esto gracias a agencias musicales surcoreanas que han demostrado tener una amplia visión de negocios. En el periodo que se conoce como la segunda generación del K-pop, que fue alrededor de los años del 2001 al 2011, se empezó a implementar como cortesías en los álbums, agregar photocards. Y bueno, ya que se seleccionaban al azar, se generó la necesidad de coleccionarlas por partes de los fans. Después implementaron photocards autografiadas, lo cual hizo que aumentara drásticamente la venta y los costos. Y bueno, debido a esto y a su gran popularidad en la actualidad, se optó por estudiar los factores que afectan el precio final de las photocards. Y bueno, cabe destacar que son muchos los factores que varían en el precio de una photocard, entre ellos la originalidad, los costos de envío según la ubicación, costos de importación, el prestigio de los distribuidores, la popularidad de las bandas, el tipo de álbum, entre otros aspectos. Bueno, a continuación les mencionaré la metodología, que realmente fue muy sencilla. Nosotros seleccionamos 4 factores y los 4 factores fueron el tipo de photocard, que el segundo las inclusiones, el acabado y el género de la banda. Cada uno de los factores consta de 2 niveles. En el factor A, las photocards regulares son aquellas que se incluyen en la venta normal de los álbums. Las de tipo pop hace referencia a las photocards de cortesía de las preventas. El número de photocards va de 1 a 3 y de 4 a 5. En el caso del acabado, el nivel es inacabado y especial, que puede ser un diseño en específico que puede tener una tonalidad mate, glitter o puede ser incluso holográfico. Y el cuarto factor, que es el género de los integrantes del grupo, pues los niveles serían hombres y mujeres. La metodología que desarrollamos fue primero seleccionar los 4 factores de variabilidad que les mencioné con anterioridad y los 2 niveles de cada uno. Después se realizó una tabla de tratamientos para poder designar las combinaciones de todos los niveles. Posteriormente se consultó el precio específico de las photocards en los 6 grupos de venta en base a las combinaciones específicas. Después se reportó el precio promedio en pesos mexicanos en la tabla de tratamientos.
esto como variable de salida, y por último se realizó el estudio estadístico en base a los resultados. Y bueno, ahora pasamos a la parte de los resultados. Primeramente en la tabla 1 se puede observar la matriz del diseño con los diferentes costos asignados, dependiendo de los niveles especificados en cada una de las corridas. Tenemos una variación de precios de los 350 hasta los 80, 50 pesos, con un promedio de 176.25 pesos mexicanos. Después de esto, tenemos la tabla número 2, que es la tabla de ANOVA del diseño de experimentos. Incluye todos los cálculos respectivos y es posible observar que el único factor significativo es el A, el cual corresponde al tipo de photocard y las interacciones AC y ABCD. Es posible deducir esto haciendo la comparativa entre el F0 y el F-alfa, sabiendo que para estas fuentes de variación el F0 es mayor que F-alfa, haciéndolo significativo. En el factor A, F0 es 729, mientras que F-alfa 161. Para la interacción AC, F0 es 361 y para ABCD, F0 es 210.25. Y bueno, una vez determinados los factores de interacciones significativas, se realiza la tabla de ANOVA mejorada. Siguiente, por favor. Y bueno, vemos ahora la tabla de ANOVA mejorada con toda la simplificación de lo que no resultó significativo. Y bueno, con base a estos resultados se pudo observar que el factor A es de gran importancia para determinar el costo final de una photocard en el mercado mexicano. Se encuentra presente en las otras dos interacciones significativas y es el único factor de los 4 analizados que también resulta significativo. Este factor podemos decir que tiene el mayor peso para determinar el precio. Básicamente nos dice que si la photocard resulta ser regular o una pop, entonces el precio variará, es decir, que aumentará o disminuirá, mucho más que si solo consideramos los demás factores individualmente, como el acabado o el género del grupo. Y bueno, para la interacción ABCD, básicamente en conjunto los 4 factores son significativos y es una relación que realmente tiene sentido. En base a la información recabada en los grupos de Facebook de compra y venta de estos grupos que estudiamos, son estas las características que realmente definen el precio final de una photocard. En conjunto, esto es lo que nos dice si saldrá muy caro o básicamente nos dice en qué precio podemos darlo si todavía no conocemos mucho sobre precios generales o promedio. Y bueno, pasando a la interacción AC, tenemos que también resulta significativa y esta relación tipo photocard acabado es muy importante para designar el precio final, ya que aquí interfiere directamente la estética de la photocard. En pocas palabras, el acabado normalmente define si la photocard será más atractiva que las que no cuentan con este acabado, o de igual manera, si tiene un acabado que no es del gusto de las personas que venden y compran, pues será más difícil de vender o simplemente se dará en precios mucho más baratos. Por ejemplo, las photocards que cuentan con un acabado holográfico o algo así como con brillos, rondan normalmente los 200 hasta los 290, 300 pesos mexicanos, mientras que las photocards con un acabado mate realmente nunca sobrepasan los 100 pesos mexicanos y hay ocasiones en las que se venden mucho, muy por debajo del valor promedio del mercado, por lo mismo de que son más fáciles de dañarse o de rayarse o simplemente el material no es del agrado de las personas que compran o que coleccionan las photocards. Siguiente, por favor. Después tenemos la gráfica de Pareto, en la que podemos observar las 13 interacciones y el factor en el que su F0 es mayor que el F alfa. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos las gráficas de interacción de los factores estudiados. En esta gráfica, específicamente en el factoral, que es el que tenemos en la esquina
izquierda, superior izquierda, se puede observar que la varianza entre los precios es aproximadamente lo mismo, o sea, contrario a los demás factores, los cuales realmente no son uniformes en su variación y salen del intervalo especificado, en los extremos de la recta correspondiente para cada factor. Podemos observar que en la de interacción del tipo A no sucede esto. Siguiente, por favor. Después tenemos la interacción, la gráfica de interacción AC, es realmente lo mismo que la anterior. La varianza es mucho menor, se encuentra dentro de los intervalos y bueno, es la relación con más sentido que podemos encontrar. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos la gráfica de interacción A, B, C y D cuando el nivel de D es -1 y la gráfica de interacción A, B, C, D cuando en D su nivel es positivo, es +1. Realmente estas gráficas no tienen otro propósito más que mostrarnos el precio de la Photocard en base a la ubicación de los niveles. Realmente no es muy significativa, es más ilustrativa. Y bueno, no hay mucho que explicar por esta parte. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ahora seguimos con otras gráficas que se obtuvieron a través de Design Expert. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal de residuales, que es la gráfica 3. También tenemos la gráfica 4, que es la gráfica de residuales contra predichos. Y la gráfica 5, que es la gráfica de residuales contra el único factor significativo, que fue el factor A. Bueno, para este experimento, la gráfica de contratiempo no aplica, debido a que los datos no tienen un orden de corrida, no se tomaron en ningún orden en específico. Bueno, ahora seguimos con los supuestos. Primeramente tenemos el supuesto de normalidad. Aquí podemos ver que este supuesto sí se cumple, debido a que se observa que los datos obtenidos en la gráfica sí se apegan a la línea normal del modelo de este experimento. Ahora, para el supuesto de varianza de constante también se cumple. Se observa que los datos obtenidos no presentan un patrón específico ni tampoco una forma. Después del supuesto de independencia, aquí también podemos observar gráficamente que también se cumple, debido a que los datos obtenidos no presentan un patrón que muestre alguna dependencia en el orden que se tomaron, en el orden de corrida. Ok, bueno, seguimos con los puntos atípicos. Bueno, para este experimento no se obtuvieron, no se presentaron puntos atípicos y esto lo podemos ver aquí en la tabla de residuales estandarizados. Como podemos ver, no hay ningún punto en la tabla de residuales estandarizados que tenga un valor mayor o menor 3. Entonces, no tenemos puntos atípicos. Ahora, para el modelo representativo, se obtuvieron los siguientes valores de las betas. Tenemos la tabla 4, que es la tabla de efectos del modelo. En el beta 0 se obtienen 176.25. Para el beta 1, que es del factor A, es 33.75. Para el beta 2, que es la interacción AC, se obtiene 23.75. Y para el beta 3, que es la interacción ABCD, se obtiene 18.125. Y para el modelo ya formado, tenemos igual el modelo que ya vimos en clase, que nos quedaría como y es igual a 176.25 más 33.75 por x1, que sería nuestro beta 1. Perdón, sí, nuestra beta 1, más 23.75 multiplicado por x0, más 18.105 multiplicado por x1 y x2. Ahora, este sería nuestro modelo de regresión, es el modelo que representa al experimento que estamos tratando. Se puede utilizar finalmente para predecir el precio que va a tener una photocard. Esto basado como una función de los efectos principales, que fue el único factor significativo fue el A, y de las interacciones que resultaron significativas que ya mencionaron anteriormente. Ok, bueno, seguimos con el mejor tratamiento. Bueno, nosotros consideramos que el mejor tratamiento será la photocard con el precio más alto. Esto es debido a que estamos buscando desde un punto de vista de compra-venta, cuáles son las photocards que le van a interesar comprar al público y cuáles son las más buscadas. Entonces, para obtener esta photocard con el precio más alto, se deben seleccionar para el factor A un nivel alto, o sea, una photocard de preventa, y para el factor C también un nivel alto, que significa que tenga un acabado especial. Con este tratamiento, se obtendrá la photocard que resultará con el precio más alto de todos y que sea lo más caro posible.
Ahora, seguimos con las razones, con las posibles razones del error experimental. Bueno, nosotros consideramos que son las siguientes dos. Primero que nada, podría ser el lanzamiento, que haya ocurrido el lanzamiento de un álbum nuevo o reciente de alguno de los grupos de muestra. Bueno, esto puede provocar que las forecast de este grupo en específico puedan ser más buscadas o cotizadas y por ende tengan un precio temporalmente más elevado, que luego se va a estabilizar con el tiempo, pero aparentan ser más caras de lo que realmente son por el momento. Otra de las posibles razones del error experimental puede ser la diferencia en popularidad entre los grupos de muestra. Esto realmente sería un factor de ruido, porque nosotros sí consideramos que la popularidad iba a ser un factor que no se iba a variar, pero siempre va a existir una variabilidad entre la cantidad de fanáticos que tengan distintos grupos, por más mínima que sea. Al final, esto va a afectar el precio de una forecast, porque, bueno, entre más fans tenga un grupo, se genera más demanda por las forecards de este grupo en cuestión, y por ende el precio de la forecard subirá, pero no se relaciona directamente con los factores que estamos estudiando, sino que es algo que no se puede controlar. Por eso se considera un factor de ruido. Como conclusiones de este estudio, se tiene que los resultados obtenidos mostraron la influencia de los factores que analizamos en el trabajo. Se encontró, por ejemplo, que el factor A, que es el tipo de photocard y las interacciones A y C, y A, B, C y D, fueron las significativas para nuestro trabajo, como se mostró en la tabla 2, al obtener valores de F0 mayores a F alfa. El factor A, que es el tipo de photocard, está presente tanto individualmente como en las dos interacciones significativas. Por esto se puede inferir que el tipo de photocard es la variable que más afecta al precio final de venta de este producto. Además, se logró cumplir el objetivo del estudio al poder obtener el mejor tratamiento, que fue el photocard con el precio más alto, de acuerdo pues a la significancia de los factores y a las interacciones entre ellos. La photocard que presentó esta característica fue una que se obtuvo en preventa, que fue el factor A más 1 con un acabado especial, C más 1 presentando un costo de 350 pesos. Además, se sugiere para estudios posteriores de este tipo, estudios socioeconómicos como este, estudiar, analizar y determinar más factores que pueden aumentar el error experimental, como por ejemplo consultar precios en tiendas físicas de la ciudad. Además de realizar análisis estadísticos de la incertidumbre, ya que este tipo de estudios donde influyen factores como socioculturales, factores de tendencias sociales y de modas, pueden existir otras variables aleatorias de tipo estocástico, es decir, que varían en función de otra variable, generalmente el tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.